tenido de descanso, de receso por los feriados, ¿no? De fin de año, Navidad, y el 22 creo que también cae miércoles, ¿no? O jueves, creo que jueves, ¿no? Jueves, ¿no? Entonces, bueno, no se va a interrumpir. Vamos a comenzar, hermanos, hoy una serie de estudios sobre la ansiedad. Hicimos como un pantallazo hace unas semanas atrás hablando sobre este tema. Y en la imagen que publiqué en las redes sociales y en el grupo de WhatsApp, vamos a guiarnos con el libro de una mirada más profunda a la ansiedad del autor Ryan Davidson. Así que ese libro o ese pequeño libro, que son unas 70 páginas, va a ser nuestra base para esto. Hay otros libros también como La vida entre tanto de René Kahn, está el de Sproul también que habla del sufrimiento, está el de Miguel Núñez también, que no me acuerdo ahorita el título, pero son otros libros que también he tomado en cuenta como para poder hacer este estudio de 4 semanas. Y obviamente las escrituras, ¿no? Porque en las escrituras encontramos a Isaías, encontramos a Jeremías, encontramos a los discípulos y el gran siervo sufriente, como habla Isaías 53, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, y también que pasó momentos, podríamos decirlo así, de ansiedad. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver una introducción y reconociendo que es un desafío real, reconociendo que por ser cristianos no estamos libres de caer en ansiedad o en caer en depresión o tener tristeza profunda. El Señor nos ha hecho con emociones, con sentimientos, y el sentimiento que podemos tener de inestabilidad o descontrol no es algo que debe de gobernar nuestra vida, ¿no? El autor nos va a invitar a mirar la ansiedad no como un estudio clínico así frío, sin tener empatía, sino nos va a mostrar como que la ansiedad se llega a experimentar como una experiencia muy intensa, ¿no? Como normalmente se dice, muy visceral, ¿no? Muy intensa, y que es profundamente humana. Posiblemente usted ya haya pasado por un momento así, por ejemplo, tener algún familiar enfermo. Aquí hay una hermana, ¿no?, que tiene un familiar enfermo y que no está en el país. Eso puede llegar a la desesperación, a tener ansiedad, a tener tristeza, ¿no? Entonces, la ansiedad no es solamente un concepto que él va a dar aquí en el libro, sino que es un sentimiento que nos asalta y puede generar miedo en nosotros y también estrés cuando cae o entra en nuestra vida, ¿no? Entonces imaginemos por un momento a un creyente que intenta andar o caminar con fidelidad a este camino cristiano, pero de repente siente que ha perdido el equilibrio y cae, ¿no? Y peca contra el Señor. Entonces, aquí el autor va a decir que esta es una persona como alguien que ha perdido su balance y se genera una fractura en su interior que hace crecer esa inestabilidad o esa confianza, y su suelo donde él está pisando no se siente firme y se convierte en una arena movediza. Si usted ha pasado por un tiempo así o por una etapa así donde ha caído en algún pecado que ha movido su piso, por así decirlo, puede llegar a entender el sentimiento que estamos hablando. El Salmo 62, del versículo 2 al versículo 3 dice: solamente Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarlo como pared desplomada y como cerca derribada? Y junto a esta inestabilidad que podemos llegar a sentir, surge también el descontrol. Es esa percepción humana o abrumadora, de que las cosas que nos están pasando, las circunstancias que nos están pasando, llegan a levantar un torbellino de emociones que son propias del ser humano y que tienden a sobrepasarnos, ¿no? Que tienden a desbordar el control que nosotros podamos llegar a tener. Y en esos momentos sentimos que literalmente hemos perdido el mando, ¿no?, de nuestras emociones, de nuestra vida, de nuestra realidad en la cual nos encontramos, porque hay situaciones que literalmente escapan totalmente de nuestras manos. No podemos hacer nada.
Y esa es la sensación de un barco que está a la deriva en una tormenta, ¿no? Como cuando los discípulos se enfrentaron a una tormenta y hacían todo lo que hacían y no podían poder conducir el barco y volver a tierra, o cuando los tripulantes en el libro de Jonás también tiraban todas sus cosas y aún así no podían controlar el barco, ¿no? Ahí es donde sentimos que lo que está, entre comillas, bajo nuestro control se escapa de nuestras manos. Y debemos de recordar, hermanos, que cuando pasamos por situaciones así, y dentro de una perspectiva cristiana, esta inestabilidad que llegamos a sentir no es simplemente una falla psicológica, sino que también podemos verlo como un recordatorio teológico de nuestra finitud, de nuestras limitaciones y también de una dependencia que nosotros debemos de tener para con el Señor. Como criaturas, frente a nuestro Creador, a menudo empezamos a tener esa ansiedad cuando tratamos nosotros de usurpar el trono que no nos pertenece, que le pertenece al Señor, que queremos tener el control de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestros hijos, del futuro, pero nosotros somos seres finitos. Podemos organizar lo que vamos a hacer de aquí una hora, pero ¿quién nos garantiza que eso se va a cumplir? ¿O quién tiene la certeza que mañana va a amanecer vivo? No es malo, obviamente, planear, organizar su vida. Nosotros aquí como punto de misión hemos hecho planes y organizamos, y gracias al Señor en este mes de febrero llegamos a cumplir una de las metas que nos trazamos en enero del 2025. No es malo hacer aquello. Lo que debemos de reconocer que a pesar de que nosotros organicemos, planeemos, todo está en las manos del Señor. Entonces, el intento que nosotros hacemos de tratar de cargar el peso del gobierno de nuestra vida sobre nuestros hombros, en algún momento va a producir un colapso cuando las cosas escapan de nuestras manos. La Escritura nos advierte sobre la utilidad o el esfuerzo humano, el esfuerzo en vano del hombre de hacer sus cosas sin tomar en cuenta a Dios o sin que el Señor gobierne. El Salmo 127:2 dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Ahí está diciendo el salmista, ¿no? Todo tu esfuerzo que hagas para tratar de dormir tranquilo no tiene sentido si el Señor no es el que gobierna ahí, porque el Señor es el que le da el descanso al ser humano. ¿Cuántas personas no tienen todo lo que sus ojos pueden desear y aún así no tienen esa paz y ese descanso, ¿no? Que solamente el Señor, esa paz verdadera que solamente el Señor puede dar. Y el autor va a situar todo esto dentro de la miseria de la caída. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de ser coherentes porque experimentamos ansiedad, porque este mundo en el cual nosotros nos envolvemos no es tal cual como Dios lo diseñó. Vivimos en una creación que ha sido fracturada o que ha caído en maldición por culpa del hombre, y donde nuestro cuerpo también, nuestra mente también y nuestras emociones están bajo el efecto de esa corrupción. La ansiedad es en cierto sentido el suspiro del alma que sabe que el mundo está roto y que su propio corazón es propenso a desviarse. Entonces, dentro de todo esto también, hermano, el autor va a tratar de va a dar sustento bíblico, obviamente, y va a plantear que las Escrituras nos ofrecen un puerto seguro en el cual nosotros podemos descansar. No nos pide simplemente que dejemos de sentir porque vamos a sentir, tenemos sentimiento, sino que llevemos ese sentimiento que nos abruma al lugar correcto, que es a los pies de nuestro Señor Jesucristo, al lugar donde deberíamos de llevar todas nuestras peticiones, nuestro clamor, nuestro dolor, todas nuestras cargas, porque Él dice, ¿no? De llevar mi yugo, porque mi yugo es ligero, y traer todo, y venir a mí todo lo que estáis trabajados y cansados, que yo les daré el verdadero descanso. Yo soy el agua viva, ¿no? El que bebe de mí nunca más tendrá sed. Entonces, cuando tu mente se vuelve un hervidero de preocupaciones, el Salmo 94:19 se vuelve un refugio, porque dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. El creyente puede y va a tener
y creo que todos los que estamos acá, que somos adultos, hemos experimentado esa multitud de pensamientos, esas inquietudes, esa ansiedad, aquellos que se van a casar, decir, ¿dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a sostener a mi esposa? Aquellos que se quedan sin trabajo, ¿cómo voy a ahora comer, pagar mi alquiler? Etcétera, etcétera. Pero la solución no es un ejercicio de autocontrol humano, decir, voy a tomar la rienda o voy a tomar al toro por las astas, sino la intervención de esa consolación de Dios. Eso obviamente no nos deslinda responsabilidad. Si alguien queda sin trabajo, dejo todo en las manos del Señor, es cierto, pero también es nuestra responsabilidad buscar trabajo y esforzarnos y hacer con lo que el Señor nos ha provisto para traer el sustento, ¿no? La idea es de dejar de creer que nosotros vamos a tomar el control o que nosotros vamos a controlar, por así decirlo, todo lo que vamos a hacer y dejar de lado al Señor. Por otro lado, las Escrituras mismas, en Filipenses 4, del versículo 6 al 7, el apóstol Pablo nos da una orden y nos da una promesa. Busquémoslo eso, por favor, y lo vamos a leer. Filipenses 4, del 6 al 7. Dice así Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Aquí la paz de Dios actúa como una guardia militar, ¿no? Mientras la ansiedad nos hace sentir inestable, nos hace sentir que andamos en camino arena movediza, la paz de Dios se establece como un guardia para custodiar lo que nosotros necesitamos, esa tranquilidad. Davison dice que sentimos perder nuestro corazón y nuestros pensamientos, pero esta paz que el Señor nos da, nos cuida, nos protege y nos da esa tranquilidad que nosotros necesitamos para poder saber que si bien no va a desaparecer quizás de la noche a la mañana las situaciones que nos encontramos, pero hay consolación, hay paz, hay compañía, como decía David en su Salmo 23, ¿no? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. El Salmo 23 ese, no el que mencioné hace rato. Así que siempre va a haber en nosotros, por nuestra naturaleza, lamentablemente, la tentación de la desconfianza. A pesar de que nosotros conocemos esto, a pesar que lo hemos escuchado una y otra vez, va a haber la tentación de la desconfianza. Podemos nosotros concluir o decir, según lo que dice el autor aquí también en el libro, que la ansiedad es una tentación de desconfiar del Señor. Cuando el autor habla de ese descontrol, nos está señalando indirectamente nuestra necesidad que nosotros tenemos de poder no tener una desconfianza en lo que está pasando en el Señor por lo que está pasando en nuestra vida, sino más bien confiar en la providencia de Dios. El remedio para la sensación de que todo está fuera de control no es que nosotros recuperemos el mando de nuestra vida, sino descansar en el hecho de que Dios jamás ha soltado lo que Él ha determinado que acontezca. Él es soberano y Él está en control de todo lo que nos acontezca. Sea una situación buena, sea una situación mala ante nuestros ojos, Él es soberano y su providencia se va a encargar de poder llevar adelante todo lo que Él hacía determinado en su decreto eterno. Entonces, como dato clave, hermano, consideremos la etimología de esta palabra que viene del término griego ansiedad, que es merigna, que significa una mente dividida o partida en pedazos. Y esto encaja perfectamente cuando sentimos esa sensación de inestabilidad, ¿no? Una mente que ha sido fragmentada por el temor, una mente que piensa una cosa, otra cosa, qué va a hacer, qué va a acontecer con su vida y no puede enfocarse en la fidelidad de Dios porque está distraída por todas las posibles tragedias que puedan pasar en su vida. ¿Acaso alguien, hermano, puede cambiar algo de alguna situación que usted ve que ha escapado de sus manos?
¿Acaso no es lo mejor recurrir al Señor para que Él pueda darle esa consolación, esa paz que necesita? Entonces, al iniciar este estudio, no miremos la ansiedad como una derrota total, sino como una señal de alerta que nos dice que somos criaturas, que somos parte del pueblo del Señor y que no podemos controlar todo y que siempre debemos de ir a nuestro Señor para que Él nos consuele y nos ayude. Entonces, otra parte que el autor nos va a hacer ver en este primer capítulo es que debemos de ver el contexto de la caída. Como decíamos hace un momento, vivimos en un mundo que ha caído en maldición. Debemos de recordar que el cristiano no vive en una burbuja de cristal. Y al abrir la Biblia, en los primeros capítulos, nosotros vamos a descubrir de entrada que el pecado trajo un montón de cosas a nuestra existencia, ¿no? Trajo la maldición sobre la creación, trajo el pecado, trajo la muerte. Y entonces la ansiedad, por tanto, no es un error del diseño original de Dios, sino que es un síntoma de un mundo que no está funcionando como Dios así lo había creado. Ahora, no es que esto nuevamente ha escapado de la mano del Señor, ¿no? Entonces, imaginemos, hermano, que intentas vivir en una casa cuyos cimientos están mal hechos o están agrietados. Por más que intentes decorar la pared, por más que intentes arreglar las grietas, va a volver nuevamente a aparecer eso, ¿no? Las grietas en las paredes. Entonces, siempre va a haber una sensación de inseguridad si nosotros no buscamos confiar en el Señor. Y así va a ser nuestra vida en este entretanto en el que nos encontramos. ¿Qué significa entretanto? Entre este siglo y el siglo venidero. Entonces, la ansiedad es en parte, hermano, nuestra respuesta natural a las espinas y cardos que pasamos en este mundo. Nuevamente, el sentimiento que nosotros lleguemos a sentir o tener no es en sí un pecado, pero dar rienda a que eso controle nuestra vida, dar rienda a que vivamos desesperados, dar rienda a que pensemos que nosotros vamos a volver, que nosotros tenemos que tener el control para que volvamos a estar nuevamente estables, eso sí está mal. Porque pueden llegar momentos de ansiedad por una enfermedad. Nadie está libre de una enfermedad y nadie busca una enfermedad. Puede llegar por una escasez, por injusticias y por la muerte misma de alguien cercano. Y como dicen las Escrituras en Romanos 8, 22 al 23, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, desde la perspectiva cristiana, hermano, nosotros debemos de reconocer que la caída afectó no solo el suelo en el cual pisamos, la naturaleza, sino que también afectó nuestra manera como percibimos la realidad. Vivimos en un entorno donde literalmente el peligro es real y el sufrimiento también es una promesa, inclusive que el Señor ha dicho. Hoy Pablo le dice a Timoteo que quiera vivir piadosamente, prepárese a sufrir persecución, y el mismo Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 5, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o hablen cualquier cosa contra vosotros mintiendo. Entonces, bienaventurados, o sea, hay una promesa de que el cristiano va a sufrir. Entonces, y vivimos en un mundo que va a querer hacer, que ha caído en maldición, entonces con pecado, entonces no podemos esperar algo diferente que nos vaya a acontecer en este mundo. Y la teología reformada sostiene la doctrina de la depravación total, que ustedes ya muy bien conocen, que significa que el pecado ha permeado cada área de nuestra vida. Cada área de nuestra vida, cada área de nuestro ser, nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestra mente. Entonces, como decía Calvino, nuestro propio corazón es una fábrica de ídolos, y a menudo la ansiedad es ese humo que sale de esa fábrica, ¿no? Nos angustiamos porque amamos cosas terrenales de manera desordenada y tenemos miedo de perderla, y cuando la perdemos realmente entramos en una ansiedad. Entonces el corazón pecaminoso siempre va a tender a querer desplazar a Dios del centro y colocar en su lugar nuestras propias expectativas de seguridad, como advierte el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Muchas veces, hermanos, nos aferramos a cosas materiales y eso nos da la seguridad, y mientras tengamos eso, vivimos tranquilos.
Pero cuando vemos que aquellas cosas van tambaleando o que posiblemente vayan a perderse, entonces, ¿dónde queda nuestra seguridad en el Señor? ¿Dónde queda nuestra seguridad en el Señor? Como testimonio, nosotros pasamos un tiempito cuando me quedo sin trabajo y a las 2 semanas Cecia se embaraza de Benjamín y yo estaba desempleado, ¿no? Entonces decir, ahora ¿qué vamos a hacer? No tenemos 3 hijos, gracias a Dios tenemos un lugar donde vivir, que es una gran ayuda, pero no hay trabajo. ¿Qué quedaba ahí? Pues bueno, salir todos los días a buscar trabajo, ¿no? Hasta que se encuentre en qué trabajar. No quedarse en la desesperación que quiere obviamente gobernarnos y quiere tomar el lugar, pero no, confiamos en el Señor. Y no simplemente decir, no, yo confío en el Señor proveerá. El Señor provee y ha provisto 2 piernas, 2 brazos, una cabeza, entonces hay que salir a trabajar, ¿no? Y a buscar. Entonces, hermanos, volviendo al tema, para que un cristiano debe de saber que vivimos en un mundo caído. Pero al saber que vivimos en un mundo caído no es una excusa para vivir en un fatalismo constante, ¿no? Sino un llamado a una esperanza escatológica, como hablábamos el domingo pasado en la clase de membresía. Todas las escrituras es escatológica, ¿no? Desde la caída hasta el momento que el Señor retorne en gloria y haya el juicio y estemos con Él eternamente, ¿no? Pero conocer esto nos muestra que hay una esperanza, no se acaba acá. Las situaciones que estás pasando no es el fin de todo. ¿Cuánto dura esta vida? Esta vida dura literalmente un parpadeo de ojos. Eso dura esta vida. Pero la eternidad no tiene fin. Entonces la ansiedad nos recuerda que aquí nosotros no tenemos ciudad permanente. No es nuestra ciudadanía este mundo. El Señor ora por nosotros diciendo, te pido que los cuides en el mundo. No te pido que los quites del mundo, ¿no? Pero sí que los cuides porque nosotros no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en la verdadera Jerusalén celestial. Entonces, cada punzada que nosotros tengamos de temor es un recordatorio que necesitamos de un Redentor que restaure todas las cosas a nuestro alrededor. Si sufres ansiedad y preocupación por una injusticia, recuerda que en el tribunal de Cristo realmente se va a hacer justicia. No estamos llamados nosotros a la venganza y a derramar sangre por nuestras propias manos para poder castigar a aquel que ha sido injusto por nosotros, sino entregar todas nuestras causas al Señor. Entonces, decía el autor también que la ansiedad como un gemido, porque podemos concluir que la ansiedad es un gemido del alma ante la anormalidad del pecado, porque no fuimos creados para morir. No fue la creación del hombre con ese fin, ni tampoco para estar enfermos, ni para estar solos. Por eso cuando nos enfrentamos a nuestra realidad, nuestra alma puede reaccionar con una estabilidad, ¿no? Al saber que se acerca la muerte, que hay una enfermedad. Pero sin embargo debemos siempre recordar, hermano, que nuestra confianza radica en Cristo, el verdadero Adán o el segundo Adán, nuestro representante, aquel que entró en este mundo, tomó nuestra forma porque fue verdaderamente hombre, entró a este mundo de maldición, experimentó la angustia más profunda en el Getsemaní y Él la venció. Y Él no nos saca inmediatamente del mundo caído, pero nos da su presencia en medio de Él. Él dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Nos va a acompañar y nosotros creemos y confiamos en lo que Él ha dicho, ¿no? Entonces, cuando sintamos ese peso de la ansiedad, recordemos, hermano, que no eres un extraño por sentirte así. No es que tu cristianismo se ha ido a la basura por sentir un poco o sentirte ansioso, sino que eres una criatura que aún vive en un lugar que está manchado con el pecado. Pero no debes de quedarte ahí. No debes de quedarte en esa sensación, no debes de quedarte en ese lugar, sino ir al Señor y llevar tus cargas hacia Él. Si es necesario orar, si es necesario estudiar las Escrituras, si es necesario ayunar, el Señor nos ha dado medios de gracia para poder sortear todas estas cosas y fortalecer nuestra alma. Y uno de los medios de gracia que a mí me gusta mucho es la comunión con los hermanos. Y realmente te ayuda la comunión de los hermanos, porque a veces vos escuchás a un hermano cómo está luchando y
Y aunque él está luchando, a vos te da ánimo, porque escuchás que otro hermano está luchando con una situación, y vos decís, yo también puedo, tengo que seguir luchando. Mi hermano está luchando contra el pecado, contra lo que le está pasando, contra su lucha que tiene, obviamente. Entonces yo no puedo quedarme también así, yo tengo que seguir, y juntos nos animamos, nos exhortamos, como dice Hebreo, ¿no? Así que, hermano, un teólogo, Wilmot Brackel, en su obra El servicio razonable del cristiano, explica que existe dentro del hombre un miedo natural. Y este miedo no es fruto del pecado en sí mismo, ¿no? Sino que es un mecanismo de protección que Dios ha dado, y en su bondad Él diseñó eso en la naturaleza. Porque hay miedos que no son pecados en sí mismos, ¿no? El miedo a cruzar una calle totalmente muy transitada, ¿no? Ese miedo que te frena porque te puede pasar algo. Entonces no es pecado en sí mismo. Y el autor dice, imagina estar en medio con miedo, que esto es como una alarma de seguridad que nosotros tenemos. Entonces su propósito de esa alarma no es atormentar a los habitantes o a tu persona, sino advertirte, ¿no? Advertirte del peligro. Y ese miedo que tenemos nosotros, que normalmente se repercute un amor propio hacia nosotros, no es legítimo, o sea, no es en sí un pecado. Es el miedo que nos hace alejarnos del borde de un precipicio, por ejemplo, o el que nos pone alerta ante una amenaza física real. Es una respuesta de la criatura que reconoce su fragilidad delante del Señor. Salmo 56:3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. Notemos que el salmista dice, yo nunca tengo miedo, sino que él dice, en el momento que yo tengo ese miedo natural, él decide no poner su confianza en sus propias cosas, sino poner su confianza en el Señor. En el día que yo temo que acontezca esto, cuando estás con un familiar enfermo, cuando vos mismo estás atravesando por una situación complicada, decir como este salmista, en el día que yo temo, yo en ti confío. Y el Señor Jesucristo mismo en su humanidad experimentó una forma de este peso en el Getsemaní. Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El miedo también, como le decía, en sí no es pecaminoso, pero hay miedos que sí son pecaminosos. Aquellos miedos que ya te hacen quitar la desconfianza en la providencia del Señor. Entonces, el problema surge cuando ya esa alarma que tenés, ese miedo que te frena para poder salvarte de ciertas situaciones, no se apaga y se vuelve ya algo que gobierna tu vida y que son por razones equivocadas. Y el autor va a definir ese miedo pecaminoso como aquel que nace de la desconfianza que tenemos en la providencia del Señor, de la desconfianza que tenemos que el Señor es el que gobierna toda su creación. ¿Por qué? Porque olvidamos el carácter de Dios. Es un miedo que asume que Dios no es bueno, un miedo que asume que Dios no tiene control y que nos ha abandonado. Es un miedo que paraliza también nuestra obediencia, porque mientras el miedo natural nos protege para seguir viviendo para el Señor o nos protege físicamente en algunas situaciones, el miedo pecaminoso nos paraliza impidiéndonos cumplir nuestros deberes cristianos que nosotros debemos de hacer. Pasamos por situaciones complicadas, de ansiedad o de temor de cosas que puedan acontecer en nuestra vida y dejamos de congregarnos, dejamos de buscar al Señor, dejamos de tener esa comunión con los demás hermanos, ¿no? Nos paraliza y olvidamos los medios de gracia que el Señor nos ha dado. Y nos lleva a buscar refugio en lugares falsos, nos lleva a buscar medios pecaminosos para intentar obtener esa seguridad nuevamente que necesitamos, ¿no? Entonces la Escritura es tajante, hermano, que al identificar este miedo como una falta de fe en la paternidad de Dios, Jesús lo expuso magistralmente en el Sermón del Monte diciendo en el Mateo 6:28-30, ¿y por qué os afanáis por el vestido? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así,
¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y dentro de nuestra perspectiva cristiana, hermano, la gran diferencia entre estos dos miedos es la visión que nosotros tengamos sobre la soberanía del Señor. ¿Quién gobierna todo esto? El miedo natural nuevamente reconoce el peligro, pero corre hacia la soberanía del Señor para refugiarse. Pero el miedo pecaminoso mira el peligro y concluye que la soberanía del Señor no es suficiente o no está presente. ¿Y cómo te das cuenta cómo estás actuando de este miedo pecaminoso, hermano? Cuando Dios es tu última opción en la situación que estás pasando. Es tu última opción. Cuando va a llegar o estás pasando alguna situación, buscas primero todos los medios para poder librarte de esto antes de doblar tu rodilla y encomendar al Señor esta situación. Entonces, debemos de examinar nuestro corazón. ¿A dónde nos está llevando nuestra ansiedad? ¿A doblar nuestra rodilla y depender del Señor? ¿O nos está llevando a la queja o al intento de la autosuficiencia o al intento desesperado de controlar el futuro que vemos que está siendo cambiado? Así que debemos de examinarnos nuevamente. Debemos de ver nuestro corazón. ¿Qué es lo que está gobernando nuestro corazón cuando pasamos por estas situaciones así? Y hay una complejidad, hermano, en este tema de la ansiedad y de los miedos, y debemos siempre evitar los extremos. Aquí Ryan Davidson va a hablar que al tratar con la ansiedad solemos caer en extremos, que aunque contiene verdades parciales, terminan siendo peligrosos por lo que omiten. ¿Por qué? Porque como cristianos creemos que el hombre es una unidad compuesta de cuerpo y alma, y descuidar ambas partes o descuidar una parte va a traer algunas complicaciones a nuestra vida. Hay un extremo del solo espiritual. Es el error de pensar de que cada punzada de ansiedad es directamente un pecado o una falta de fe de la persona. Quienes caen aquí suelen decir, cuando un hermano se le acerca para comentar lo que está pasando, decirle que te falta orar más. Te falta orar más, te falta leer más la Biblia, te falta ayunar, te falta hacer esto. Si bien obviamente orar más, leer las Escrituras es algo muy, muy bueno y de vital importancia para el cristiano, este enfoque ignora que el pecado también ha afectado nuestra biología. Y bueno, más que todo las mujeres luchan con el tema de las hormonas, ¿no? Entonces, también ha afectado nuestra biología y puede llevar al creyente a una culpa innecesaria por procesos físicos que están fuera de su control inmediato, ¿no? A veces hay situaciones que nosotros realmente necesitamos asistir al médico para ver qué es lo que está pasando en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Puede ser, yo trabajé unos cuantos años unos 3 años siendo recepcionista en una clínica, y muchas mujeres iban para hacer controles hormonales, ¿no? Y a veces hablaban los cortejos, los esposos ahí, decían que tiene un mal carácter, que no sé qué, que lo otro, ¿no? Pues no es una excusa, obviamente, eso, ¿no? Pero hay cosas que afectan, realmente afectan. Cambia a veces la forma como se comporta la mujer, ¿no? No digo que los hombres estemos libres de eso, ¿no? Pero se ve más en la mujer. Así que otro extremo es decir solo físico. Y es el error de ver la ansiedad como un simple desajuste químico, ¿no? Estamos viendo ahora solo espiritual, ahora solo físico, como si fuéramos solo máquinas biológicas, y aquí la solución la limitan solamente a la medicina o a la dieta. Y aunque la gracia común nos da médicos para que nos puedan recetar fármacos que nos pueden ayudar, este extremo ignora que también somos seres morales con un corazón que necesitan al Salvador y mentes que necesitan ser renovadas por la verdad. Entonces no es simplemente espiritual, no es simplemente físico, y también ahora el autor va a decir también no es simplemente mental. Y es el error de pensar que todo se soluciona con técnicas de pensamiento, ¿no? O técnicas psicológicas seculares, olvidando que el problema de fondo es nuestra relación que tenemos con el Creador, con nuestro Señor, y la realidad que vivimos en un mundo caído. En las técnicas de venta, porque también estuve un tiempo trabajando como vendedor, madre mía, tenés que tener una mente totalmente positiva, ¿no? Positiva, tenés que comerte el mundo, y así nos capacitaban, ¿no? Que yo puedo, que una mente negativa no sirve, que yo tengo que ganar todo, comerme el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es caer tampoco en ese extremo. Y Davidson va a citar a un buen autor, que es David Murray, para recordarnos que como seres
psicosomático. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra alma afecta a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo afecta a nuestra alma. O sea, no simplemente somos cuerpo, no simplemente somos alma. Una noche de insomnio nos hace más propenso a la duda espiritual, ¿no? Y una culpa no confesada, algo espiritual, puede terminar enfermando nuestro cuerpo, ¿no? Y ustedes han experimentado eso. Y si nuestro cuerpo no está bien físicamente, también vamos a tener problemas en temas espirituales, ¿no? Si tenemos una dieta totalmente desbalanceada con la comida, y bueno, comer es riquísimo, pero tenemos que tener cuidado con eso, entonces va a afectar también nuestro desarrollo espiritual, por así decirlo, ¿no? Y lo mismo pasa si no confesamos nuestro pecado, si no confesamos lo que hemos hecho, no lo llevamos al Señor, va a afectar también nuestro cuerpo. Puede generar insomnio, puede generar que vivamos con la mente pensando todo el tiempo y no tener esa tranquilidad. Entonces debemos de ver esto como algo integral. La teología reformada nos enseña nuevamente sobre la depravación total que alcanzó cada rincón de nuestra existencia. Y el hombre no es solo cuerpo ni es solo alma, es cuerpo y alma o cuerpo y espíritu. Por lo tanto, el alivio que debemos de buscar debe ser integral, y la Escritura nos muestra que Dios cuida de todas estas áreas. Por ejemplo, cuando el profeta Elías estaba sumido en la angustia y deseaba morir, ¿qué hizo el Señor? No solamente le dio una lección teológica, también le dio comida, ¿no? Y lo puso a dormir y le dio un descanso físico. Y luego le habló con un silbido apacible para restaurar su fe espiritual. Dice Primera de Reyes 19, 7 al 8. Y se le acercó el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Entonces, debemos de cuidar ambos aspectos también, porque llegan a afectarnos en nuestro desarrollo espiritual y también desarrollo físico. Y así que, hermanos, para ir concluyendo, hemos comenzado esto reconociendo que la ansiedad es una experiencia visceral, o sea, incluye todo, y que nos hace sentir inestable y que nos hace sentir que en nuestra vida está fuera de control. Sin embargo, debemos de aprender que esta inestabilidad tiene una explicación, nos muestra lo frágil que somos viviendo en un mundo que ha caído bajo maldición por el pecado. Así que debemos de aprender a no condenarnos por un miedo natural que busca preservarnos, pero también estar alerta de ese miedo pecaminoso que nace de la desconfianza hacia Dios, de la providencia del Señor, de la soberanía del Señor. Debemos de comprender que no somos seres simples, sino que también somos seres complejos, y nuestra lucha contra la ansiedad debe ser abordada con humildad, reconociendo nuestra necesidad, tanto espiritual, mental y también a veces física. Cuando yo leí hace un tiempo un libro sobre cómo escribir artículos teológicos, creo que se lo mencionó, en el primer capítulo nos mandaba a hacer ejercicio el autor. Vayan a hacer ejercicio, vayan a caminar, vayan a correr, y nos mandaba también a tener una alimentación sana. Igual cuando hablando con otro pastor, el pastor me decía: recuerda que esto es una maratón, no es una carrera de 100 metros plano, es una maratón. Entonces cuida tu cuerpo. Cuida tu cuerpo. Él estaba enfermo, por eso me decía eso, ¿no? Pero ya también una persona de 80 años era. Cuida tu cuerpo. Así que debemos reconocer y ver eso, hermano. Entonces, la ansiedad también, hermano, no es el fin de tu fe, sino un recordatorio nuevamente que necesita un Salvador. Cuando tengas ese sentimiento, busca al Señor. Busca al Señor. Mientras caminamos por este mundo bajo maldición, nuestra esperanza no está en nuestra capacidad de estar siempre tranquilo, en nuestra capacidad o nuestra seguridad de que no nos está pasando nada, sino en el hecho de que Dios es soberano sobre cada situación que nos acontezca. Y nuestra roca no es nuestra paz mental o nuestro buen trabajo, que tenemos ciertas cosas materiales, sino es el Señor Jesucristo. Así que Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?, dice el salmista en el capítulo 27, versículo 1. El próximo miércoles, hermano, vamos a ver sobre el fundamento de nuestra esperanza, donde vamos a analizar cómo el Evangelio y el arrepentimiento son las herramientas reales para poder abrazar esta esperanza firme que es en el Señor.
Vamos a tener un momento de algunas preguntas si quieren y de ahí vamos a orar.